«Fuera de mi casa ahora mismo». El grito de mi suegra, doña Beatriz, resonó por todo el pasillo, rebotando en las paredes de la sala donde la familia entera se había reunido para la cena del domingo. Yo estaba de pie, con las manos temblando, sosteniendo apenas un trapo de cocina. No entendía nada. Frente a mí, sobre la mesa de centro que yo misma había pulido esa mañana, había un joyero de terciopelo azul abierto. Dentro, brillaba un collar de esmeraldas que yo jamás había visto en mi vida. «Beatriz, por favor, escúchame. Yo no sé cómo llegó eso ahí». Mi voz apenas era un susurro quebrado. «Mentirosa», intervino Claudia, la hermana de mi esposo, con una mirada cargada de un veneno que no se molestaba en ocultar. «Lo encontramos en el cajón de tu ropa interior, Lucía. ¿También vas a decir que las esmeraldas caminaron solas hasta tu cuarto?» Miré a mi esposo, Julián. Él estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. No me miraba, no decía nada. El silencio de Julián me dolía más que los gritos de su madre. Él sabía quién era yo. Sabía que yo había dejado mi carrera como enfermera en el hospital público para cuidar a su madre cuando ella enfermó el año pasado. Sabía que yo pasaba las noches en vela cuando a ella le subía la presión, que yo era quien administraba sus medicamentos con una precisión que nadie más en esa casa tenía. «Julián, dile algo», le supliqué, dando un paso hacia él. «Tú sabes que yo no soy capaz de esto. Sabes que lo único que he hecho en esta casa es servirles con amor». Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, sino de una decepción fría que me heló la sangre. «Las pruebas están ahí, Lucía. Mi madre perdió ese collar hace 3 días, y aparece en tu cuarto. ¿Cómo quieres que te crea? Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo». La humillación era pública. En la sala no solo estaba la familia, sino también un par de vecinos que habían venido a saludar y la nueva empleada doméstica que Beatriz había contratado hace apenas una semana, una mujer joven llamada Marta, que ahora me miraba con una mezcla de lástima y algo que no pude identificar en ese momento. «No quiero volver a ver tu cara en esta casa», sentenció Beatriz, poniéndose de pie con una dignidad fingida que me dio asco. «Te dimos un techo, te tratamos como a una hija, a pesar de que venías de donde venías, y así nos pagas, robándole a la mujer que te abrió las puertas». «Yo no robé nada», dije, esta vez con más fuerza, aunque las lágrimas ya corrían por mis mejillas. «El problema nunca fue el collar. El problema es que, a pesar de todo lo que hice por ustedes, nadie creyó en mí». Esa frase se quedó flotando en el aire, pesada y amarga. Nadie creyó en mí. Era la historia de mi vida resumida en 5 palabras. Para entender cómo llegué a ese momento de absoluta soledad, tenemos que volver 3 años atrás. Yo era una de las enfermeras más respetadas del Hospital General de la ciudad. No porque tuviera el cargo más alto, sino porque era la que mejor ponía las vías, la que detectaba una complicación antes de que las máquinas pitaran, y la que se quedaba 10 minutos más hablando con los ancianos que no tenían familia. Vengo de un barrio donde la esperanza se mide en cuántas comidas puedes asegurar al día. Mi madre lavaba ropa ajena para que yo pudiera estudiar enfermería. «Lucía, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar», me decía ella mientras sus manos se ponían rojas y agrietadas por el jabón barato. Ella murió 2 meses antes de mi graduación, pero me dejó esa dignidad de hierro que me permitía caminar con la frente en alto, incluso cuando mis zapatos tenían agujeros en las suelas. Conocí a Julián en el hospital. Él era el hijo de una paciente, una mujer que no era Beatriz, sino su tía abuela. Julián era diferente entonces, o al menos eso creía yo. Era atento, me traía café en los turnos dobles y me decía que admiraba mi vocación. Cuando nos casamos, pensé que finalmente había encontrado un puerto seguro. Pero la familia de Julián nunca me aceptó. Para ellos, yo era la enfermerita del barrio, alguien que había tenido suerte de entrar en su círculo de apellidos compuestos y cuentas de ahorro. Cuando Beatriz tuvo ese amago de infarto el año pasado, Claudia y los demás hermanos de Julián se desaparecieron. «Estamos muy ocupados con la empresa», decían. «Lucía es enfermera, ella sabe qué hacer». Y yo lo hice. Renuncié a mi plaza en el hospital, una plaza que me había costado años conseguir, para mudarme a la mansión de los Sandoval y cuidar a mi suegra de tiempo completo.
Durante meses fui su sombra. Le preparaba dietas bajas en sodio que realmente supieran a algo. Le daba masajes en las piernas para mejorar su circulación. Y le leía sus novelas favoritas cuando sus ojos se cansaban. Pero para ellos, yo no era una profesional salvando a su madre. Era una sirvienta de lujo que, además, tenía la osadía de estar casada con el hijo predilecto. Beatriz se recuperó, y con la salud volvió su arrogancia. Empezó a criticar mi forma de vestir, mi acento, y hasta la forma en que organizaba la despensa. Julián, presionado por su madre y su hermana, empezó a distanciarse. Dejó de defenderme. Empezó a ver mi origen no como una muestra de superación, sino como una mancha que debía ocultar. Y entonces llegó Marta, la nueva empleada, una mujer que Claudia recomendó fervientemente. Marta era eficiente, sí, pero siempre estaba cerca cuando yo hablaba por teléfono con mis antiguas compañeras del hospital, o cuando revisaba mis ahorros, esos pocos pesos que me quedaban de mi liquidación y que guardaba celosamente para, algún día, volver a estudiar y especializarme en cuidados intensivos. El día de la desaparición del collar, Beatriz había estado especialmente irritable. «Lucía, no encuentro mis esmeraldas», me dijo por la tarde entrando a la cocina donde yo preparaba un caldo de pollo. «Estaban en mi joyero esta mañana». «No se preocupe, doña Beatriz, vamos a buscarlas. Seguro las dejó en el baño o en la mesita de noche», le respondí con calma. «Buscamos por horas. Yo misma di vuelta a toda la habitación de ella. Nada». Claudia llegó poco después y, en lugar de ayudar, empezó a lanzar indirectas. «Qué raro que se pierdan cosas ahora que hay tanta gente extraña en la casa», dijo, mirándome fijamente mientras se limaba las uñas. «Mamá, deberías revisar los cuartos de todos». Yo no puse objeción. No tenía nada que ocultar. Mi cuarto era pequeño, una habitación que antes era de servicio y que yo acepté ocupar para estar más cerca de Beatriz por las noches. Tenía mi cama, una mesita con la foto de mi madre y un pequeño armario con mi ropa. Esa noche, cuando todos se reunieron para la cena, Claudia entró triunfante con el joyero. «Miren lo que encontré escondido entre los uniformes de enfermera de Lucía», gritó. Y ahí estaba yo, en el presente, siendo expulsada como una criminal. «Toma tus cosas y lárgate», dijo Julián, entregándome una maleta vieja que yo misma había traído de mi casa cuando nos mudamos. «No quiero que te lleves nada que no sea tuyo, ni una joya, ni un peso de esta familia». «No me llevo nada, Julián», dije cerrando la maleta con un golpe seco. «Ni siquiera me llevo el respeto que te tenía, porque ese lo perdiste tú solo hoy». Salí de la casa bajo la lluvia. El frío me calaba los huesos, pero el ardor en mi pecho era peor. Caminé hasta la parada del autobús, con mi maleta pesada y el corazón roto. No tenía a dónde ir. Mi antiguo departamento estaba rentado. Mis ahorros eran mínimos, y mi plaza en el hospital ya no existía. Me senté en la banca de la parada, viendo cómo los autos lujosos pasaban frente a mí, salpicando agua sucia. Me sentía pequeña, invisible. Otra vez era la niña del barrio a la que nadie escuchaba. El problema nunca fue el lugar. Susurré para mí misma, recordando las palabras de mi madre. Siempre era lo mismo. Nadie creía en ella. Pero mientras veía las luces de la ciudad, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era la primera vez que tocaba fondo. Mi madre me había enseñado a lavar la ropa sucia hasta que quedara blanca, y eso era exactamente lo que iba a hacer con mi nombre. Me levanté, ajusté el agarre de mi maleta y empecé a caminar hacia la zona de los hospitales. No sabía cómo, pero iba a demostrar que los Sandoval se habían equivocado. Iba a demostrar que la enfermerita valía mucho más que todas sus esmeraldas juntas. Llegué a una pequeña pensión cerca del Hospital General. La dueña, doña Rosa, me conocía de mis tiempos de enfermera. «Lucía, ¿pero qué haces aquí a estas horas y toda mojada?», me dijo, dándome una toalla limpia. «Necesito un cuarto, doña Rosa, el más barato que tenga». Me quedé sin nada. «No digas eso, hija. Tienes tus manos y tu cabeza. Eso es mucho más que nada». Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que olía a humedad, tomé una decisión. No iba a rogarle a Julián. No iba a tratar de convencer a Beatriz. Iba a volver a ser quien era antes de que ellos me borraran. Iba a recuperar mi vida, paso a paso, turno a turno. A la mañana siguiente, me presenté en el hospital. No buscaba mi antiguo puesto. Sabía que era imposible.
Buscaba cualquier cosa. Lucía, qué alegría verte, me dijo el jefe de enfermería, el doctor Mendoza. Pero supe que renunciaste por problemas familiares. Así es, doctor. Pero ahora necesito trabajar. Lo que sea. Limpieza, archivo, asistencia. Lo que necesite. El doctor Mendoza me miró con curiosidad. Él sabía de mi talento, pero también veía mi desesperación. Hay una vacante para asistente de limpieza en el área de urgencias. Es un trabajo duro, Lucía, y el sueldo es una miseria comparado con lo que ganabas. Lo tomo, dije sin dudarlo. Empiezo ahora mismo si quiere. Y así empecé mi regreso. Dejé el uniforme blanco de enfermera por un overol azul de limpieza. Pasé de administrar medicamentos complejos a trapear pisos llenos de sangre y desinfectar camillas. Mis manos, que antes eran delicadas para encontrar venas difíciles, ahora se llenaban de ampollas por el uso constante del cloro y la escoba. Pero no me importaba. Cada piso que brillaba era una pequeña victoria sobre la humillación que había sufrido. Un día, mientras limpiaba el pasillo de la zona VIP del hospital, vi a Claudia. Iba caminando con aire de suficiencia, vestida con un traje sastre que costaba más que 3 meses de mi sueldo actual. No me reconoció. Para ella, yo era solo una mancha azul en el fondo del pasillo, alguien invisible que limpiaba sus pasos. Me quedé quieta, sosteniendo el trapeador, viéndola entrar a la oficina del director administrativo. Sentí una punzada de rabia, pero la controlé. Paciencia, Lucía, me dije. La verdad tiene su propio ritmo. Lo que Claudia no sabía, y lo que nadie en esa familia sospechaba, era que yo no solo estaba limpiando pisos, estaba escuchando, estaba observando, y sobre todo, estaba recordando cada detalle de lo que había pasado en esa casa. Porque en el hospital, al igual que en la vida, los que limpian son los que realmente saben dónde se esconde la suciedad. Y yo estaba a punto de descubrir que la suciedad de los Sandoval era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo extenuante. Salía de la pensión a las 5 de la mañana, trabajaba 12 horas en el hospital y regresaba a estudiar en la pequeña biblioteca pública por las noches. Estaba decidida a presentar el examen para la especialidad en cardiología. Era mi sueño, el que había pospuesto por cuidar a Beatriz. A veces, el cansancio me ganaba. Me sentaba en el suelo de la biblioteca, rodeada de libros de anatomía y fisiología, y las lágrimas volvían. Recordaba la cara de Julián cuando me entregó la maleta. Recordaba el brillo de las esmeraldas. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo?, me preguntaba. Pero entonces recordaba la voz de mi madre. Nadie te puede quitar lo que sabes, Lucía. Y seguía adelante. Unas semanas después, ocurrió algo inesperado. Estaba limpiando la sala de espera de urgencias cuando entró una mujer joven, llorando desesperada, cargando a un niño pequeño que no respiraba bien. Los médicos estaban saturados. Había habido un accidente múltiple en la carretera y todo el personal estaba en quirófano o en los cubículos de trauma. La enfermera de triaje estaba tratando de calmar a otro paciente y no veía a la mujer. Yo solté el trapeador. Mi instinto de enfermera, ese que los Sandoval habían tratado de pisotear, se activó de inmediato. Corrí hacia la mujer. «Déjeme verlo», le dije con autoridad. «¡Ayuda, por favor! ¡Mi hijo se ahoga!», gritaba ella. Puse al niño sobre una mesa. Estaba cianótico. Sus labios estaban azules. Revisé su garganta. Nada. Revisé sus pulmones. Estaba teniendo un broncoespasmo severo. «Necesito un nebulizador y adrenalina. ¡Ahora!», grité hacia la estación de enfermería. La enfermera de triaje me miró confundida. «¿Quién eres tú? Vuelve a tu trabajo de limpieza», me gritó. «Soy Lucía Méndez, enfermera titulada con 10 años de experiencia, y este niño se va a morir si no actúas ya», le respondí con una voz que hizo que todo el pasillo se quedara en silencio. La enfermera, impactada por mi tono, me trajo el equipo. En segundos, yo estaba administrando el medicamento, controlando el pulso del niño, hablándole con calma mientras su respiración empezaba a estabilizarse. Cuando el doctor Mendoza llegó corriendo, el niño ya estaba recuperando el color. Me vio ahí, con mi overol azul manchado de cloro, sosteniendo la máscara de oxígeno con una precisión experta. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el doctor. «Ella lo salvó, doctor», dijo la madre, señalándome. Ella supo qué hacer cuando nadie más miraba. El doctor Mendoza me miró a los ojos.
Había respeto en su mirada, pero también una tristeza profunda por verme en esa situación. Lucía, empezó a decir. Solo hacía mi trabajo, doctor. Le interrumpí, recogiendo mi trapeador. El piso del pasillo 4 todavía está sucio. Me di la vuelta y seguí caminando, pero por primera vez en semanas, mi espalda no estaba encorvada por el peso de la maleta vieja. Estaba recta, porque aunque nadie en esa casa de esmeraldas creyera en mí, yo acababa de recordarme a mí misma quién era yo. Esa noche, en la pensión, no lloré. Saqué mis libros y estudié hasta que salió el sol. El examen de especialidad era en un mes, y yo iba a estar lista. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después, mientras desayunaba un café ralo en la cafetería del hospital, escuché un nombre que me hizo soltar la cuchara. Dicen que la señora Sandoval está muy mal, comentaba una de las recepcionistas. La trajeron anoche a la suite VIP. Parece que tuvo una recaída fuerte del corazón. Sentí un frío helado. Beatriz, a pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la humillación y el robo plantado, no podía evitar sentir una punzada de preocupación profesional. Yo conocía su corazón mejor que nadie. Sabía qué medicamentos le hacían daño. Sabía qué síntomas precedían a sus crisis. ¿Quién la está atendiendo?, pregunté, acercándome al mostrador. La recepcionista me miró de arriba a abajo, viendo mi uniforme de limpieza. ¿A ti qué te importa, Lucía? Sigue con tus pisos. Los médicos de la suite VIP no hablan con el personal de aseo. Me alejé en silencio, pero mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Si Beatriz estaba mal, Julián estaría ahí. Y Claudia. Y seguramente Marta, la eficiente empleada que ahora cuidaba de ella. Algo no encajaba. Beatriz estaba estable cuando yo me fui. Sus niveles eran perfectos. ¿Cómo podía haber recaído tan pronto? Esa tarde me las arreglé para pasar por el pasillo de la suite VIP. Vi a Julián sentado en la sala de espera. Se veía demacrado, con la misma ropa del día anterior. Sentí una chispa de lástima, pero la apagué de inmediato. Él no creyó en mí. Él me echó a la calle bajo la lluvia. Me escondí detrás de un carro de suministros cuando vi salir a Claudia de la habitación. Estaba hablando por teléfono. Su voz era un susurro tenso. «Te dije que no podías darle tanto», decía Claudia. «Si los médicos notan algo raro, estamos perdidas. Solo lo suficiente para que siga débil, Marta. No queremos que se muera todavía. Necesitamos que firme los documentos de la transferencia primero». Me quedé sin aliento. El mundo pareció detenerse. Espionaje accidental, dirían algunos. Justicia divina, diría mi madre. Claudia y Marta estaban envenenando a Beatriz. O al menos, estaban manipulando su medicación para mantenerla sedada y débil. Mi mano apretó el mango del trapeador con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Tenía la verdad frente a mí. Tenía la prueba de que no solo yo era inocente, sino que la verdadera criminal estaba ahí mismo, vistiendo seda y oliendo a perfume caro. Pero, ¿quién me creería? Yo era solo la mujer de la limpieza. La mujer que, según todos, había robado un collar de esmeraldas. «Nadie va a creer en ti, Lucía», me susurré a mí misma, con la voz temblando. Nadie. Pero entonces, miré hacia la puerta de la habitación de Beatriz. Recordé las noches que pasé cuidándola, las historias que me contaba de su juventud cuando aún no era tan amarga, la forma en que apretaba mi mano cuando tenía miedo. No podía dejar que la mataran, no por ella, sino por mí, porque si permitía que esto pasara, entonces sí me convertiría en lo que ellos decían que era. Necesitaba un plan, necesitaba aliados, y sobre todo, necesitaba que alguien, por una vez en la vida, creyera en la verdad antes que en las apariencias. Caminé hacia la salida del hospital, con la mente ardiendo. La fase 1 de mi nueva vida había terminado. El choque había pasado. Mi mundo había sido destruido, pero en las cenizas acababa de encontrar el arma para recuperar mi dignidad. El problema nunca fue el collar, dije mirando hacia las ventanas de la suite VIP. El problema es que ustedes pensaron que yo era invisible, y ahora van a ver exactamente de lo que soy capaz. Regresé a la pensión y saqué un cuaderno viejo. Empecé a anotar todo. Las dosis que Beatriz necesitaba, los síntomas que Claudia describió por teléfono, las horas de las visitas. Iba a usar mi conocimiento de enfermera para salvar a la mujer que me arruinó la vida.
porque esa era la única forma de demostrar quién era realmente Lucía Méndez. Y esta vez, me iba a asegurar de que el mundo entero estuviera mirando. Pasaron 3 días desde que escuché a Claudia en el pasillo de la suite VIP. 3 días en los que apenas dormí, planeando cada paso como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sobre un abismo. Mi uniforme de limpieza se sentía ahora como un disfraz de espía. Cada vez que pasaba frente a la habitación de Beatriz, mi corazón latía con una fuerza que me dolía en las costillas. La situación en la suite 402 era crítica. Según los informes que logré ver de reojo en la estación de enfermería, la presión de Beatriz no se estabilizaba. Los médicos estaban desconcertados. Le daban antihipertensivos potentes, pero ella seguía teniendo picos peligrosos. Y lo más extraño, periodos de una somnolencia profunda que no correspondía con su cuadro clínico. Yo sabía por qué. Claudia y Marta estaban jugando con fuego. Estaban mezclando sedantes con su medicación habitual, probablemente escondiéndolos en el té de manzanilla que Marta le traía de casa todas las tardes. Con todo el cariño, como decía ella frente a Julián. Esa tarde me armé de valor. Necesitaba entrar a esa habitación. Necesitaba ver a Beatriz de cerca. «Lucía, ¿qué haces aquí de nuevo?», me preguntó el doctor Mendoza cuando me vio cerca de la suite VIP. «Ya te dije que esta área no te corresponde hoy. Doctor, por favor, solo quiero ver cómo está la señora Sandoval. Usted sabe que yo la cuidé durante meses. Sé cómo reacciona a los medicamentos». El doctor Mendoza suspiró. Él era un hombre bueno, pero estaba atado por las reglas del hospital y por el poder de la familia Sandoval. «Julián y Claudia no quieren que te acerques, Lucía. Si te ven, me van a causar un problema serio. Además, ¿qué podrías hacer tú ahora? Estás en otra área». «Soy enfermera, doctor. Eso no se me quita por limpiar pisos», le respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Y usted sabe que algo no está bien con esa paciente. Sus síntomas no tienen sentido médico». El doctor se quedó callado un momento. Sus ojos se entrecerraron, analizando mis palabras. Él también tenía dudas, lo sabía. Un médico, con su experiencia, no ignora las inconsistencias por mucho tiempo. «Tienes 5 minutos», susurró finalmente. «Entra con el pretexto de vaciar los botes de basura. Pero si alguien entra, yo no te vi». Entré a la habitación 402 con el corazón en la garganta. El olor a desinfectante caro y flores frescas me golpeó. Beatriz estaba en la cama. Se veía pequeña, casi transparente bajo las sábanas blancas. Tenía los ojos cerrados y su respiración era superficial, ruidosa. Me acerqué a la mesita de noche. Ahí estaba el termo de Marta. Lo abrí con cuidado. El olor a manzanilla era fuerte, pero debajo había un rastro químico, amargo, que mis años de enfermera reconocieron de inmediato. Benzodiazepinas en dosis altas. «¿Qué estás haciendo aquí?», la voz de Claudia me hizo saltar. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que me heló la sangre. Solo vine a limpiar, señorita Claudia», dije, tratando de recuperar la compostura y cerrando el termo disimuladamente. «Te dije que no quería volver a ver tu cara de ladrona en esta casa, y mucho menos en el hospital donde está mi madre», dijo Claudia, acercándose a mí con pasos lentos, como un depredador. «¿Qué buscabas en ese termo? ¿Querías robarte hasta el té de mi mamá?». «No robé nada, Claudia, y tú lo sabes mejor que nadie», le respondí poniéndome recta. «Sé lo que le estás dando. Sé por qué no se despierta». La cara de Claudia cambió por un segundo. El miedo cruzó sus ojos, pero fue reemplazado rápidamente por una furia ciega. «¡Seguridad!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Seguridad! Hay una intrusa en la habitación». En segundos, 2 guardias entraron y me sujetaron de los brazos. Julián apareció detrás de ellos. Se veía confundido y avergonzado. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí?», preguntó él, con una voz que todavía me dolía escuchar. «Estaba tratando de envenenar a mamá, Julián», gritó Claudia, señalando el termo. «La encontré echándole algo a su té. Esta mujer está loca. Quiere vengarse porque la descubrimos robando el collar». «Eso es mentira», grité mientras los guardias me arrastraban hacia afuera. «Julián, revisa ese termo. Haz que analicen lo que hay ahí dentro». Pero Julián bajó la cabeza. «Otra vez. Llévensela», dijo él sin mirarme.
y asegúrense de que no vuelva a entrar al hospital. Hablaré con el director mañana mismo para que la despidan. Me sacaron a rastras por el pasillo VIP, frente a médicos, enfermeras y pacientes que me miraban con desprecio. La humillación de la cena del domingo se repetía, pero esta vez era peor. Ahora me acusaban de intento de asesinato. Me tiraron a la calle, literalmente. Mis rodillas golpearon el pavimento y mi overol azul se rasgó. Me quedé ahí, bajo la luz de los faroles, sintiendo cómo el mundo se me cerraba encima. Nadie creyó en ella. Susurré, con las lágrimas mezclándose con el polvo de la calle. Nadie. Me levanté como pude y caminé hacia la pensión. Tenía que irme de la ciudad. Si Claudia lograba que me acusaran formalmente, terminaría en la cárcel por un crimen que no cometí. Pero mientras caminaba, un recuerdo me asaltó. Recordé a mi madre, años atrás, cuando una vecina la acusó de haberle robado una sábana fina. Mi madre no gritó, no lloró frente a ella. Simplemente fue a su casa, sacó el cuaderno donde anotaba cada prenda que lavaba, con la fecha, la marca y hasta los remiendos que ella misma hacía gratis, y le mostró a la vecina que la sábana que buscaba nunca había pasado por sus manos. «Lucía, la verdad no necesita gritos, necesita pruebas», me dijo ese día. Me detuve en seco. Yo tenía pruebas. No físicas todavía, pero tenía el conocimiento. Y tenía algo que Claudia no tenía, la lealtad de la gente que ella consideraba invisible. Regresé al hospital, pero no por la puerta principal. Entré por el área de carga y descarga, donde los camiones de lavandería dejaban las sábanas sucias. Ahí trabajaba Pedro, un hombre mayor que yo había ayudado meses atrás cuando se cortó la mano con un vidrio roto, y nadie quería atenderlo porque no tenía seguro. «Pedro, necesito entrar», le dije, apareciendo entre las sombras. «Lucía, niña, me enteré de lo que pasó. Dicen cosas horribles de ti. Tú me conoces, Pedro. ¿Crees que yo sería capaz de lastimar a alguien? Claro que no, hija. Tú eres un ángel. ¿Qué necesitas? Necesito que me consigas un uniforme de enfermera limpio. Y necesito que me ayudes a entrar al laboratorio de toxicología sin que me vean». Pedro no hizo preguntas. Me llevó a la lavandería. Me dio un uniforme blanco impecable que olía a cloro y esperanza, y me guió por los pasillos de servicio que solo el personal de mantenimiento conocía. Me puse el uniforme. Al abotonar la chaqueta blanca, sentí que recuperaba mi piel. Ya no era la mujer de la limpieza. Era la enfermera Lucía Méndez. Llegué al laboratorio. Sabía que a esa hora solo estaba un técnico de guardia, un joven llamado Esteban, que siempre estaba más interesado en su celular que en las muestras. «Esteban, el doctor Mendoza me manda por los resultados de la suite 402», dije con total seguridad, entrando al laboratorio como si perteneciera ahí. «¿402? Ah, sí, la señora Sandoval. Pero si todavía no han subido la muestra del termo», dijo él, sin levantar la vista de su pantalla. «Hubo un cambio de planes. El doctor quiere que analicemos esto primero». Le entregué un frasco pequeño que yo misma había llenado con el contenido del termo de Beatriz antes de que Claudia me atrapara. Había logrado esconderlo en mi bolsillo durante todo el altercado. Esteban tomó el frasco, todavía distraído. «Está bien. Pásame tu código de empleada para registrar la entrada». Mi corazón se detuvo. Mi código ya no funcionaba. Estaba bloqueado. «Se me olvidó la tarjeta en la estación de enfermería», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Pero el doctor tiene prisa. ¿Puedes usar el código general de urgencias? Él te lo autoriza mañana». Esteban suspiró perezoso. «Bueno, total, es para el doctor Mendoza. Pásame el frasco». Mientras él ponía la muestra en el espectrómetro, yo me quedé en un rincón, rezando como nunca lo había hecho. Si el análisis salía negativo, estaba acabada. Si salía positivo, tenía una oportunidad. «Oye, esto es raro», dijo Esteban unos minutos después, mirando los resultados en la pantalla. «Aquí hay una concentración altísima de diazepam y algo más. Parece un sedante de uso veterinario. ¿Qué clase de tratamiento le están dando a esa señora?» Sentí un escalofrío. Sedante veterinario. Eso era mucho más peligroso de lo que imaginé. Claudia no solo quería sedarla, estaba destruyendo su sistema nervioso. «Imprime eso, Esteban. Ahora mismo», le ordené. «No puedo, Lucía. Necesito la firma del jefe de área para imprimir resultados externos». «Hazlo, Esteban».
Es una vida la que está en juego. Si no lo haces, tú vas a ser el responsable cuando esa señora muera esta noche. Mi tono lo asustó. Imprimió el reporte y me lo entregó. Salí del laboratorio corriendo con el papel quemándome en la mano. Tenía la prueba, pero ahora venía lo más difícil, la escena del demuéstralo. Subí a la suite VIP. Esta vez no me escondí. Caminé por el pasillo central con la frente en alto, el uniforme blanco brillando bajo las luces fluorescentes. Los guardias de la puerta me vieron venir y se pusieron en guardia. «No puede pasar, señorita», dijo uno de ellos, reconociéndome a pesar del uniforme. «Quítense de mi camino», dije con una voz que no reconocí como mía. «Traigo los resultados que el doctor Mendoza pidió. Si me detienen, serán cómplices de un asesinato». Los guardias dudaron. Mi seguridad los descolocó. Aproveché ese segundo de duda para empujar la puerta y entrar a la habitación. Adentro estaban todos: Julián, Claudia, Marta y el doctor Mendoza, que estaba revisando los monitores de Beatriz con cara de preocupación. «¿Tú otra vez?», gritó Claudia poniéndose de pie de un salto. «Llamen a la policía. Esta mujer se robó un uniforme y ha vuelto para terminar el trabajo». «¡Cállate, Claudia!», grité, y mi voz resonó en toda la habitación, haciendo que hasta Beatriz abriera los ojos un poco. «Doctor Mendoza, aquí tiene los resultados del contenido del termo que Marta le da a la señora Sandoval todos los días». Le entregué el papel al doctor. Él lo leyó rápidamente y su rostro se puso pálido. «¿Diazepam? ¿Y sedante para caballos?». El doctor miró a Claudia con horror. «¿Qué es esto, Claudia? Yo no receté nada de esto». «¡Es mentira!», chilló Claudia señalándome. «Ella falsificó ese papel. ¿Cómo vamos a creerle a una ladrona que limpia pisos? Julián, haz algo». Julián se acercó, mirando el papel con confusión. «Lucía, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó él, con la voz temblando. «Lo saqué del termo que tu hermana protege tanto, Julián. El mismo termo que Marta prepara en casa de Claudia». «Demuéstralo», desafió Claudia, dando un paso hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Demuestra que ese líquido salió de mi casa. Demuestra que yo tengo algo que ver con esto. No tienes nada más que un papel que pudiste imprimir en cualquier lado. Eres una muerta de hambre, Lucía. Nadie va a creerte a ti por encima de mi palabra». La habitación se quedó en silencio. Todos me miraban. Marta estaba temblando en un rincón. Julián me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. El doctor Mendoza esperaba una respuesta. Era el momento viral. El momento donde mi vida dependía de mi capacidad para demostrar la verdad. «Está bien, Claudia. Vamos a demostrarlo», dije con una calma gélida. «Doctor Mendoza, por favor, pida que traigan el kit de reactivos químicos de la estación de enfermería, el que se usa para detectar sustancias psicotrópicas en orina». El doctor asintió y pidió el equipo por el intercomunicador. En minutos, una enfermera trajo una pequeña caja con frascos de reactivos. «Marta», llamé a la empleada, «trae el termo». Marta miró a Claudia, buscando órdenes. Claudia asintió, pensando que yo no podría hacer nada. Marta puso el termo sobre la mesa. «Miren todos», dije, abriendo el termo. «Si este es un té de manzanilla normal, el reactivo se quedará transparente. Si tiene las sustancias que dice el reporte, se pondrá de un color violeta oscuro». Puse unas gotas del té en un tubo de ensayo. Luego, con la mano firme, agregué el reactivo. Toda la habitación contuvo el aliento. Julián se acercó tanto que podía oír su respiración agitada. Claudia tenía las manos apretadas, las uñas clavándose en sus palmas. El líquido, al contacto con el reactivo, no se puso violeta, se puso negro. Un negro espeso y turbio que parecía veneno puro. «Ahí lo tienen», dije, mirando a Julián. «Pero eso no es todo. Claudia dice que yo robé el collar de esmeraldas, ¿verdad?». «Lo encontramos en tu cuarto», gritó Claudia, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. «Dime una cosa, Claudia». Me acerqué a ella, ignorando su olor a perfume caro. «Si yo robé ese collar el viernes por la mañana, ¿cómo es posible que el doctor Suárez, el joyero de la familia, me llamara el jueves por la tarde a mi celular?» Claudia se puso lívida. «¿De qué hablas?», preguntó Julián. «Hablo de que yo no soy tan tonta como ustedes piensan. El jueves, mientras limpiaba la biblioteca de la casa, encontré una factura del joyero a nombre de Claudia. Era por la reparación de un broche de esmeraldas.
Me pareció raro, porque Beatriz decía que el collar estaba intacto. Así que llamé al joyero fingiendo ser la secretaria de Claudia para confirmar la entrega. ¿Y qué te dijo?, preguntó el doctor Mendoza fascinado. Me dijo que el collar de la señora Sandoval ya había sido entregado a Claudia el miércoles. El collar nunca se perdió, Julián. Claudia lo tenía en su poder 2 días antes de que apareciera en mi cuarto. Ella misma lo puso ahí el domingo por la mañana, mientras yo estaba en la iglesia. Saqué mi celular viejo, el que tenía la pantalla rota, y puse una grabación. Sí, señorita Sandoval. El collar de esmeraldas ya quedó listo. Su hermana Claudia pasó por él ayer miércoles. Dígale que el broche quedó reforzado. Se escuchaba la voz clara del joyero. Julián se dio la vuelta hacia su hermana. Su rostro ya no era de decepción hacia mí, sino de una furia que nunca le había visto. ¿Claudia? Su voz era un trueno bajo. ¡Es una trampa! ¡Ella lo planeó todo!, gritó Claudia, pero Marta ya no pudo más. Perdóneme, joven Julián, sollozó la empleada cayendo de rodillas. La señorita Claudia me obligó. Ella me dijo que si no ayudaba a sacar a Lucía de la casa, me iba a acusar a mí de robo. Ella me daba las pastillas para el té. Decía que solo era para que la señora estuviera tranquila y firmara unos papeles del testamento. Yo no quería matarla, se lo juro. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaban los pitidos rítmicos del monitor de Beatriz, que parecía estar recuperando la conciencia al oír el escándalo. «Llamen a la policía», dijo Julián, con una voz muerta. «Ahora mismo». Claudia intentó correr hacia la puerta, pero los guardias que antes me habían sacado a rastras, ahora le cerraron el paso con una firmeza implacable. «Señorita Sandoval, mejor quédese quieta», dijo uno de ellos. Julián se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo no sentí nada. Ni alegría, ni triunfo. Solo un cansancio infinito. «Lucía, perdóname», dijo tratando de tomar mi mano. «Fui un idiota. No debí dudar de ti. Por favor, vuelve a casa. Vamos a arreglar todo. Te compraré lo que quieras. Te daré la vida que te mereces». Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. «No se trata de lo que me puedas comprar, Julián», le dije, mirándolo a los ojos por última vez. «Se trata de que cuando el mundo entero me señaló, tú fuiste el primero en soltarme la mano. El problema nunca fue el collar. El problema es que, a pesar de todo lo que hice por ustedes, nadie creyó en mí. Y eso no se arregla con dinero». Me di la vuelta y miré al doctor. «Mendoza. Doctor, la señora Sandoval necesita un lavado gástrico inmediato y una dosis de flumacenil para revertir el efecto de los sedantes. Sus riñones podrían estar comprometidos por el sedante veterinario, así que vigile su diuresis». El doctor asintió, impresionado. «Lucía, quédate. Necesito una enfermera como tú para supervisar este caso». «Lo siento, doctor», dije, quitándome la chaqueta blanca y poniéndola sobre la silla. «Hoy tengo que estudiar. Tengo un examen de especialidad en 3 semanas y no puedo perder más tiempo». Salí de la habitación 402. Caminé por el pasillo VIP, pero esta vez nadie me miraba con desprecio. Los médicos se apartaban para dejarme pasar, las enfermeras me seguían con la mirada, con un respeto nuevo. Llegué a la salida del hospital. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo de un color naranja y violeta que me recordó a las esmeraldas, pero mucho más hermoso, porque era real. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo. Susurré para mí misma, recordando los meses de limpieza. Pero hoy, el orgullo sabe a victoria. Caminé hacia la parada del autobús. No tenía una mansión a donde ir, ni un esposo que me esperara, ni joyas de esmeraldas, pero tenía mi nombre limpio, mi título en la mano y, por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien que creía en mí, yo misma. La fase 2 de mi historia terminaba aquí. Había demostrado mi competencia, había desenmascarado al villano y había recuperado mi dignidad. Pero la vida, como el hospital, siempre tiene una sorpresa guardada en el próximo turno. Y yo estaba lista para lo que viniera, porque ahora sabía que no importaba cuántas veces me tiraran a la calle, yo siempre sabía cómo volver a levantarme. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. Saqué mi libro de cardiología y empecé a leer. El motor del autobús roncaba, el mundo empezaba a despertar, y Lucía Méndez, la enfermera que limpiaba pisos, finalmente estaba regresando a casa. A su verdadera casa,
su propia vida. Pero mientras el autobús se alejaba del hospital, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. Vi las luces de la suite VIP apagándose. El imperio de los Sandoval se estaba desmoronando, y yo era la única que había salido ilesa de entre las ruinas. Nadie creyó en ella, dije en voz baja, cerrando el libro. Pero ahora, nadie podrá olvidarla. El viaje apenas comenzaba, y esta vez, yo era la que manejaba el volante. El sol de la mañana entraba por la ventana de la pensión de Doña Rosa, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Me senté en el borde de la cama, con mi libro de cardiología sobre el regazo, pero mis ojos no podían concentrarse en los diagramas de las válvulas cardíacas. Mi mente seguía en la suite 402, en el color negro que el reactivo químico había tomado. En la cara de Julián cuando su mundo de esmeraldas se derrumbó. Habían pasado 3 días desde la noche del «demuéstralo». La noticia de la detención de Claudia Sandoval y de su empleada, Marta, había corrido como pólvora por todo el hospital. No solo por el intento de envenenamiento, sino porque la policía había encontrado en el departamento de Claudia no solo el collar de esmeraldas original, sino una serie de documentos falsificados que Beatriz ya había firmado, donde le cedía la administración total de las empresas familiares. Yo, por mi parte, seguía en la pensión. Julián me había llamado incesantemente, me había mandado flores que Doña Rosa dejó en la entrada, y hasta había venido personalmente a pedirme perdón de rodillas. «Lucía, por favor, vuelve», me suplicó él a través de la puerta. «Mi madre está despertando y pregunta por ti. Ella sabe que tú la salvaste. Los abogados dicen que tu testimonio es vital. Te daré lo que quieras. Compraremos una casa nueva, lejos de mi familia». «No, Julián», le respondí, sin abrir la puerta. El problema nunca fue el lugar. Siempre era lo mismo. Nadie creía en mí. Y tú fuiste el que más me dolió. No necesito tu casa nueva, necesito mi propia vida. Él se fue, finalmente, dejando un silencio que se sentía como una liberación. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Mendoza. «Lucía, necesito que vengas al hospital. No a limpiar, ni a cuidar a la señora Sandoval. Quiero que hablemos en mi oficina». Llegué al hospital vistiendo mi ropa civil, unos jeans limpios y una blusa blanca que mi madre me había regalado años atrás. Me sentía extraña entrando por la puerta principal sin el uniforme de limpieza. La recepcionista, la misma que se había burlado de mí, bajó la cabeza cuando pasé frente a ella. «Pasa, Lucía», dijo el doctor Mendoza, señalando una silla frente a su escritorio. «He estado revisando tu expediente. No solo el de aquí, sino el del Hospital General. Tus notas en la facultad fueron de las mejores de tu generación. Y lo que hiciste con ese niño en urgencias, y luego con la señora Sandoval, demuestra una capacidad diagnóstica que pocos médicos tienen, mucho menos enfermeras. Gracias, doctor. Solo hice lo que mi formación me dictaba. Lo sé. Y por eso, quiero hacerte una propuesta. El hospital está abriendo una nueva unidad de cuidados intensivos coronarios. Es un proyecto de alta tecnología, financiado por una fundación internacional. Necesitamos una jefa de enfermería que no solo sepa de medicina, sino que tenga el carácter para manejar situaciones de alta presión y que no se deje intimidar por nadie. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que siempre había soñado. Una posición de liderazgo, en mi especialidad, con un sueldo que me permitiría no solo vivir bien, sino terminar mis estudios de posgrado. ¿Me está ofreciendo el puesto, doctor? Te estoy ofreciendo la oportunidad de concursar por él, Lucía. La fundación exige un examen de competencia técnica y una entrevista con su junta directiva. Son gente muy estricta. La mayoría viene de Alemania y Suiza. No les importan los apellidos, ni las historias de esmeraldas. Les importa la eficiencia. ¿Estás dispuesta? Por supuesto que sí. Hay un detalle, dijo el doctor bajando la voz. La junta directiva estará aquí mañana. El examen es a las 8 de la mañana. Y el otro candidato, bueno, es alguien que conoces. El licenciado Roberto Sandoval, el primo de Julián. Él tiene una maestría en administración hospitalaria y mucha influencia política. Sentí una punzada de duda. Los Sandoval. Otra vez. Parecía que no podía escapar de esa sombra. Roberto era un hombre arrogante, que siempre me había mirado como si yo fuera un insecto molesto durante las cenas familiares. No me importa, doctor. Yo sé lo que valgo. Esa noche no pude dormir.
Estudié hasta que mis ojos ardieron. Repasé protocolos de reanimación, farmacología avanzada, gestión de recursos humanos. Sabía que Roberto Sandoval trataría de usar su apellido para aplastarme, pero yo tenía algo que él no tenía: la experiencia real de quien ha trapeado el piso de una sala de urgencias y ha salvado vidas en el proceso. A las 8 de la mañana, estaba frente a la sala de juntas. Roberto estaba ahí, impecablemente vestido, rodeado de asistentes que le cargaban el maletín. «Vaya, vaya», dijo él con una sonrisa burlona cuando me vio. «La enfermerita quiere jugar a ser jefa. Lucía, querida, deberías haber aceptado el dinero de Julián y haberte ido a poner una clínica de masajes en tu barrio. Esto es para profesionales de élite. El profesionalismo se demuestra con resultados, Roberto, no con trajes caros», le respondí manteniendo la calma. «Que gane el mejor». El examen fue brutal. 4 horas de preguntas técnicas complejas, simulaciones de crisis y análisis de presupuestos. Roberto salía de la sala con aire de suficiencia, riendo con los evaluadores alemanes en un inglés fluido pero pretencioso. Yo, en cambio, respondía con precisión, usando términos técnicos que mi madre me obligaba a repetir 1000 veces cuando era estudiante. Al final del examen, llegó la entrevista personal. El doctor Hans Müller, el jefe de la fundación, me miró fijamente a través de sus anteojos de montura metálica. «Señorita Méndez, sus resultados técnicos son impecables. De hecho, son los más altos que hemos visto en este hospital. Pero tengo una duda. En su currículum hay un hueco de 6 meses. Y según los registros del hospital, usted estuvo trabajando como personal de limpieza recientemente. ¿Podría explicarnos eso?» Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Podía mentir. Podía decir que fue una investigación encubierta, o que fue un problema de trámites. Pero recordé la escena del «demuéstralo». Recordé que la verdad era mi única arma real. «Mire, doctor Müller», dije inclinándome hacia adelante, «no voy a mentirle. Trabajé limpiando pisos porque fui víctima de una injusticia. Fui acusada falsamente de robo por la familia de mi esposo. Me quitaron todo: mi casa, mi reputación y mi trabajo como enfermera». Los evaluadores se miraron entre sí, sorprendidos por mi franqueza. «¿Y por qué aceptó un trabajo de limpieza en el mismo hospital donde antes era enfermera?», preguntó una mujer suiza de la junta. «Porque necesitaba comer, y porque no tengo miedo al trabajo duro. Pero sobre todo, porque sabía que en este hospital, la gente como yo, es invisible. Y siendo invisible, pude observar cosas que nadie más vio. Pude detectar un intento de homicidio porque conocía el olor de los químicos que limpiaba y el efecto de los medicamentos que antes administraba». Hubo un silencio largo. Roberto Sandoval, que estaba escuchando desde la puerta entreabierta, soltó una carcajada. «Es una delincuente rehabilitada, doctor Müller», gritó él entrando a la sala sin permiso. «No pueden poner a una mujer con antecedentes de robo y que limpia baños a cargo de una unidad millonaria. Mi familia tiene una reputación que proteger, y este hospital también». El doctor Müller levantó una mano, pidiendo silencio. Miró a Roberto con una frialdad que me dio esperanza. «Señor Sandoval, nosotros no estamos aquí para proteger la reputación de su familia. Estamos aquí para salvar vidas. Y la honestidad de la señorita Méndez me parece mucho más valiosa que su maestría en administración». «Pero ella es una mentirosa», insistió Roberto. «Seguro que ella misma planeó lo del veneno para quedar como una heroína». «Basta, Roberto», dije, poniéndome de pie. «Mi honestidad es mi fuerza. No tengo nada que ocultar. Si la Junta decide que mi pasado como limpiadora me descalifica, lo aceptaré con dignidad. Pero no permitiré que sigas insultando mi trabajo, porque limpiar este hospital me enseñó más sobre la humildad y la observación que lo que tú aprenderás en 10 vidas». El doctor Müller asintió lentamente. «Señorita Méndez, por favor, espere afuera. Tomaremos una decisión en breve». Salí de la sala con las piernas temblando. Roberto salió detrás de mí, rojo de furia. «Estás acabada, Lucía», me susurró al oído. «Mi tío es el presidente del patronato. Mañana estarás de vuelta con tu trapeador, si es que no terminas en la cárcel por difamación». Me senté en la banca de la sala de espera. Estaba sola. Julián no estaba ahí para defenderme. Mi madre ya no estaba para darme ánimos. Solo estaba yo, con mis manos marcadas por el cloro y mi mente llena de conocimientos.
Se había vuelto experta en tragarse el orgullo. Me dije a mí misma. Pero hoy, la honestidad es lo único que me queda. 10 minutos después, la puerta se abrió. El doctor Müller salió solo. Caminó hacia mí con un sobre en la mano. «Señorita Méndez». «Lucía», dijo él, con una pequeña sonrisa. «La Junta ha tomado una decisión. Sus conocimientos técnicos son superiores a los de cualquier otro candidato. Pero lo que realmente nos convenció fue su integridad. Alguien que es capaz de mantener su dignidad mientras limpia pisos, es alguien en quien podemos confiar para manejar millones de dólares en equipos y, lo más importante, vidas humanas». Me entregó el sobre. Dentro estaba mi contrato como jefa de la unidad de cuidados intensivos coronarios. «Bienvenida al equipo, Lucía. Empezamos el lunes». Sentí que el mundo volvía a tener colores. Lloré, esta vez de alegría, mientras el doctor Müller me daba un apretón de manos firme. Esa tarde, regresé a la pensión. Doña Rosa me recibió con un abrazo. «Sabía que lo lograrías, hija. Dios sabe lo que hace». «Sí, doña Rosa. Pero también hay que echarle ganas». Me sentía en la cima del mundo. Tenía el trabajo de mis sueños. Mi nombre estaba limpio. Y los Sandoval finalmente estaban fuera de mi vida. O eso pensaba yo. El fin de semana, mientras preparaba mis cosas para mudarme a un departamento pequeño pero digno cerca del hospital, recibí una visita que no esperaba. Era Beatriz Sandoval. Venía en una silla de ruedas, empujada por un enfermero privado. Se veía demacrada, pero sus ojos tenían un brillo de lucidez que no habían tenido en meses. «Lucía», dijo ella, con una voz débil pero firme, «necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar, señora Beatriz. Usted ya sabe la verdad. Claudia está en la cárcel, y yo tengo mi propia vida. Lo sé. Y sé que te debo una disculpa que no me alcanzará la vida para darte. Me dejé cegar por el orgullo y por las mentiras de mi propia hija. Pero no vine por eso. Entonces, ¿a qué vino? Vine a advertirte. Julián, él no es el hombre que tú crees. Él sabía que Claudia estaba manipulando mi testamento. No sabía lo del veneno. Quiero creer eso. Pero sabía que te estaban tendiendo una trampa con el collar, y no hizo nada para detenerlo. Pensó que si te ibas, él podría quedarse con mi parte de la empresa sin que tú intervinieras. Sentí un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier humillación anterior. Julián, mi esposo, el hombre que me decía que me amaba mientras me veía ser arrastrada a la calle. «¿Por qué me dice esto ahora?», pregunté, con la voz quebrada. «Porque tú me salvaste la vida, Lucía. Y porque ahora que estoy cerca de la muerte, me doy cuenta de que la única persona real en esa familia eras tú. No dejes que Julián te convenza de volver. Él está planeando algo para quitarte el puesto en el hospital, algo que tiene que ver con tu pasado». «¿Qué quiere decir?» «Él tiene pruebas de que tú... de que tú ayudaste a morir a tu madre hace años. Dice que tienes una historia de eutanasia en tu barrio que podría destruir tu carrera». Me quedé helada. Mi madre. Ella murió en mis brazos, después de una agonía terrible por un cáncer de páncreas que no tenía cura. Yo solo le di los cuidados paliativos que ella me pidió. Dignidad, silencio, y que no la dejara sufrir innecesariamente. Pero en manos de alguien como Julián, esa historia de amor y sacrificio podía convertirse en un arma mortal. «Gracias por advertirme, señora Beatriz», dije, cerrando la puerta de mi habitación. «Pero dígale a Julián que ya no le tengo miedo, porque esta vez no estoy sola». Beatriz asintió y se fue. Me quedé en la penumbra de mi cuarto, sintiendo cómo la alegría de mi nuevo puesto se empañaba por una sombra oscura. La fase 3 de mi historia terminaba con una victoria agridulce. Había pasado la prueba, tenía la oportunidad, pero ahora sabía que la batalla final no sería contra Claudia, sino contra el hombre que una vez llamé esposo. «La honestidad como fuerza», susurré, recordando las palabras del doctor Müller. «Si voy a caer, será por la verdad, pero no voy a caer sin pelear». Saqué mi uniforme de jefa de enfermería, ese blanco radiante que todavía no había estrenado. Lo colgué frente al espejo. Parecía una armadura. «El problema nunca fue el collar», dije, mirando mi reflejo. «El problema es que ellos pensaron que yo era débil porque era buena. Y ahora van a descubrir que ser buena es lo que me hace peligrosa». Me senté a escribir una carta. No para Julián, ni para el hospital. Una carta para mí misma, para no olvidar nunca de dónde venía. Recordé el arroz con frijoles de mi madre,
el olor a jabón de sus manos y la dignidad de los que no tienen nada pero lo dan todo. Esa noche soñé con mi madre. Ella me sonreía y me decía: Lucía, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Úsalo. Me desperté con una determinación de hierro. El lunes empezaría mi nuevo trabajo. Y si Julián quería guerra, yo le daría una lección de medicina que nunca olvidaría, porque en el hospital de la vida yo ya no era la paciente, ni la limpiadora. Ahora yo era la que estaba a cargo. Y esta vez me iba a asegurar de que la justicia no fuera solo un concepto en un libro, sino una realidad en cada pasillo de mi unidad. Pero mientras empacaba mis libros, encontré una pequeña foto de Julián y yo el día de nuestra boda. Él se veía tan feliz, tan sincero. ¿En qué momento se había convertido en ese monstruo? ¿O siempre lo fue, y yo simplemente no quise verlo? La pregunta volvía. Me dije a mí misma: ¿lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible? Rompí la foto en 1000 pedazos y los tiré al bote de basura. Ya no había vuelta atrás. La enfermerita había muerto. Ahora nacía la jefa Lucía Méndez. Y el mundo, especialmente los Sandoval, estaban a punto de conocerla de verdad. Pero el destino, siempre irónico, tenía una última carta bajo la manga. Mientras cerraba mi maleta, el celular sonó. Era un número desconocido. «Diga, Lucía Méndez, hablamos de la Clínica de Medicina Legal. Tenemos los resultados de la autopsia de su madre que usted solicitó hace 3 años. Y hay algo que debe ver. Algo que no concuerda con el diagnóstico de cáncer. El mundo se detuvo de nuevo. Mi madre, mi pasado, todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia estaba a punto de ser recontextualizado. Voy para allá», dije, con una voz que ya no era de enfermera, sino de alguien que busca venganza. La fase 3 terminaba con una puerta abriéndose hacia un pasado que yo pensaba que estaba enterrado. Pero como siempre, la verdad tenía su propio ritmo. Y yo estaba lista para seguirlo, sin importar a dónde me llevara. Porque ahora sabía que la justicia no es algo que te dan, es algo que tú misma tienes que construir, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. Y yo tenía muchos ladrillos todavía por poner. Caminé por el pasillo frío y aséptico de la Clínica de Medicina Legal, con el sobre de los resultados de la autopsia de mi madre apretado contra mi pecho. Mis manos temblaban, no de frío, sino de un presentimiento oscuro que me recorría la espalda. Habían pasado 3 años desde que ella murió. 3 años en los que yo cargué con la culpa silenciosa de haberle administrado los sedantes que, según yo, solo aliviaban su dolor terminal. «Pase, señorita Méndez», dijo el doctor Arriaga, el patólogo forense. «Siento haber tardado tanto con este informe. Como usted sabe, su madre falleció en un hospital público durante una huelga, y muchos expedientes se perdieron. Pero logramos recuperar las muestras de tejido que se conservaron para investigación». Me senté frente a él, sintiendo que el aire se espesaba. «¿Qué encontró, doctor?» Mi madre tenía un cáncer de páncreas avanzado. El diagnóstico fue claro. El doctor Arriaga ajustó sus anteojos y suspiró. «Ese es el problema, Lucía. Revisamos las muestras de tejido pancreático. No había cáncer. Su madre tenía una pancreatitis crónica severa, sí, pero era tratable. Lo que la mató no fue el tumor que nunca existió. Lo que la mató fue una intoxicación progresiva con arsénico. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo se volvió borroso por un segundo. Arsénico. Mi madre, que apenas salía de casa, que solo comía lo que yo le preparaba o lo que le traían de la mansión Sandoval cuando yo empecé a trabajar ahí como enfermera privada. ¿Estás seguro? Mi voz era un susurro ronco. Absolutamente. Los niveles eran letales, pero administrados en dosis pequeñas durante meses. Alguien la estaba envenenando lentamente, Lucía. Y por los síntomas que usted describió en su momento, dolor abdominal, vómitos, debilidad extrema, los médicos de entonces lo confundieron con un cáncer terminal. Salí de la clínica como una autómata. El sol de la tarde me cegaba, pero yo solo veía sombras. Recordé los meses previos a la muerte de mi madre. Yo ya estaba saliendo con Julián. Él era tan atento. Siempre traía suplementos vitamínicos para mi madre. Decía que eran de la mejor calidad, que su familia los usaba siempre. Yo, confiada en su amor y en su estatus, se los daba a ella todas las noches,
mezclados con su té de manzanilla. «No puede ser», grité en medio de la calle, haciendo que la gente se detuviera a mirarme. «¡Julián!». La confesión que recontextualizaba todo acababa de golpearme como un tren de carga. Julián no solo me había traicionado con el collar de esmeraldas. Julián había asesinado a mi madre para asegurarse de que yo no tuviera ninguna atadura, ningún motivo para no mudarme a su casa y convertirme en la enfermera gratuita de su madre, Beatriz. Él me quería sola, vulnerable, dependiente de él. Llegué a la pensión de Doña Rosa, destrozada. Me encerré en mi cuarto y lloré como nunca antes. Lloré por mi madre, por mi ceguera, por el amor que le tuve a un monstruo. El problema nunca fue el collar, me repetía, golpeando la almohada. Siempre fue él, siempre fue el control. Pero no tuve tiempo de procesar mi dolor. Al día siguiente, cuando llegué al hospital para mi primer día como jefa de la unidad coronaria, me encontré con un comité de ética esperándome en la puerta. «Señorita Méndez, tenemos una denuncia formal en su contra», dijo el doctor Mendoza, con una tristeza profunda en los ojos. «Su esposo, el señor Julián Sandoval, ha presentado pruebas de que usted administró sustancias letales a su madre hace 3 años. Dice que usted confesó haber practicado la eutanasia». «¡Es mentira, doctor!», grité, pero esta vez mi voz no tenía la misma fuerza. Tenía miedo, mucho miedo. Él fue quien la envenenó. Tengo el informe de la autopsia aquí mismo. «El informe de la autopsia dice que murió por arsénico, Lucía», intervino el abogado del hospital. «Y según los registros de la farmacia de la familia Sandoval, usted fue quien retiró esos suplementos que contenían trazas de metales pesados para investigación. Julián tiene recibos firmados por usted. Julián lo había planeado todo. Me había hecho firmar recibos de medicamentos que yo pensaba que eran vitaminas. Había creado un rastro de pruebas que me señalaban a mí como la única responsable». «Queda suspendida de su cargo de inmediato, Lucía», sentenció el director del hospital. «Hasta que la investigación policial termine. Me quitaron el carnet de jefa de unidad. Me escoltaron hasta la salida. Otra vez. Pero esta vez no era la mujer de la limpieza la que salía humillada. Era la profesional de élite, la que acababa de tocar el cielo, y ahora caía en picado hacia el infierno. Me quedé sin trabajo, sin dinero, porque Julián logró congelar mis cuentas alegando una investigación por fraude matrimonial, y con una acusación de asesinato sobre mi cabeza. Tuve que dejar la pensión de Doña Rosa. No quería que ella se viera involucrada en mis problemas legales. Caminé por la ciudad, con mi maleta vieja, buscando un lugar donde esconderme. Terminé en un albergue para mujeres maltratadas en las afueras de la ciudad. Era un lugar gris, con olor a sopa rancia y desesperanza. Ahí estaba yo, otra vez en el punto más bajo. Peor que cuando limpiaba pisos. Ahora era una sospechosa de matricidio. Se había vuelto experta en tragarse el orgullo, me dije, sentada en una cama de metal que crujía. Pero hoy, el orgullo está muerto. Solo queda la supervivencia. Pasé semanas en el albergue. Trabajaba en la cocina, pelando papas por un plato de comida y una cama. Mis manos, que antes salvaban vidas, ahora estaban rojas por el agua fría y el pelador de metal. El ciclo de caída era completo. Había subido a la cima y el golpe contra el suelo había sido devastador. Un día, mientras servía la comida a las otras mujeres, vi a una anciana que me miraba fijamente. Era una mujer menuda, con ojos inteligentes que parecían ver a través de mi disfraz de miseria. «Tú no perteneces aquí, niña», me dijo ella, tomando su plato de sopa. «Tú tienes manos de sanadora». «Ya no soy nada de eso, señora. Soy una mujer que perdió todo por creer en el hombre equivocado». «Nadie pierde todo mientras tenga la verdad», respondió ella. «Mi nombre es Elena. Yo fui la secretaria personal del padre de Julián Sandoval durante 20 años. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Elena? El nombre me sonaba de las historias que Beatriz contaba a veces sobre una mujer que se fue con el dinero de la empresa. «¿Usted es la mujer que robó a los Sandoval?», pregunté, bajando la voz. Elena soltó una carcajada seca. «Yo no robé nada, Lucía. Yo descubrí que el padre de Julián, ese gran filántropo, estaba lavando dinero de la farmacia para financiar campañas políticas ilegales. Cuando intenté denunciarlo, me acusaron de robo, me metieron a la cárcel y destruyeron mi vida. Julián aprendió del mejor. Él no es un monstruo por accidente.
Es un heredero. Elena me tomó de la mano. Sus dedos eran fríos pero firmes. Escúchame bien. En la antigua oficina del padre de Julián, en la mansión, hay una caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen. La combinación es la fecha de nacimiento de Beatriz. Ahí guardaba él los registros reales de la farmacia. Si Julián está usando arsénico, tiene que haber un rastro de dónde lo saca. Ese hombre no compra nada sin dejar una huella de su poder. No puedo entrar ahí, Elena. Me meterían presa en cuanto me vieran. No tienes que entrar tú solo. Tienes que esperar el momento de la caída máxima. Cuando ellos se sientan más seguros, es cuando son más vulnerables. Esa noche, Elena me contó todo sobre la familia Sandoval. Me contó cómo Julián siempre fue el hijo débil, el que necesitaba aplastar a los demás para sentirse fuerte. Me contó cómo él mismo había provocado la crisis cardíaca de su madre meses atrás para obligarme a volver. Él no te ama, Lucía. Él te necesita como su trofeo y como su salvaguarda. Eres la única persona honesta que ha conocido, y por eso quiere destruirte, porque tu luz le recuerda lo oscuro que es él. La confesión de Elena recontextualizó no solo mi pasado con Julián, sino toda la estructura de poder de esa familia. No era solo una historia de amor traicionado. Era una historia de un sistema corrupto que devoraba a la gente buena. Días después, recibí una noticia que me hizo salir de mi letargo. Beatriz Sandoval había muerto, oficialmente un paro cardíaco, pero yo sabía que no era así. Julián finalmente se había deshecho de la única persona que podía testificar en su contra. Y lo peor, el funeral sería público, en la catedral de la ciudad, con toda la alta sociedad presente. Julián actuaría como el hijo doliente, el heredero perfecto. «Es el momento, Lucía», dijo Elena, entregándome una llave pequeña. «Esta es la llave de la puerta de servicio de la mansión. Yo nunca la entregué. Ve allí mientras todos están en el funeral. Busca la verdad». Me puse mi mejor ropa, la que todavía guardaba en el fondo de mi maleta. No era seda, ni encaje, pero estaba limpia. Caminé hacia la mansión Sandoval, la casa que una vez fue mi hogar y luego mi prisión. Entré por la puerta de servicio, tal como Elena me indicó. La casa estaba en silencio, oliendo a flores muertas y a cera de piso. Subí a la oficina del padre de Julián. El cuadro de la Virgen me miraba con una tristeza infinita. Moví el cuadro. Ahí estaba la caja fuerte. Marqué la fecha de nacimiento de Beatriz. 12/05/1952. La caja se abrió con un clic metálico. Dentro no había joyas, ni dinero. Había carpetas negras. Empecé a revisarlas frenéticamente. Encontré facturas de una empresa química en el extranjero, a nombre de una cuenta secreta de Julián. Pedidos de compuestos de arsénico para investigación agrícola. Pero lo más aterrador fue un diario. El diario de Julián. «Lucía es perfecta», decía una entrada de hace 3 años. «Es tan noble que nunca sospechará. Su madre es un estorbo, pero el arsénico está haciendo su trabajo. Cuando Lucía esté sola, vendrá a mí. Yo seré su salvador. Y si algún día intenta dejarme, tendré los recibos de la farmacia para hundirla. Nadie creerá en una enfermera que mata a su propia madre». Se me revolvió el estómago. Sentí ganas de gritar, de quemar la casa entera con él adentro. Pero recordé la frase de mi madre. La verdad no necesita gritos, necesita pruebas. Tomé el diario y las facturas. Estaba a punto de salir cuando escuché pasos en el pasillo. «Sabía que vendrías aquí, Lucía». La voz de Julián era suave, casi cariñosa. Estaba parado en la puerta, vestido de negro riguroso para el funeral. No se veía triste, se veía triunfante. «Julián, tú la mataste. Mataste a mi madre, y ahora mataste a la tuya», dije, tratando de que mi voz no temblara mientras escondía el diario tras mi espalda. «Mi madre ya era vieja, Lucía. Y la tuya, bueno, la tuya fue un sacrificio necesario para que estuviéramos juntos. ¿No lo entiendes? Todo lo hice por nosotros». Se acercó a mí extendiendo la mano. «Dame lo que sacaste de la caja fuerte. No seas tonta. La policía está afuera. Si te encuentran aquí, con esos documentos, dirán que viniste a robar de nuevo. ¿Quién va a creerte a ti? ¿Una mujer que vive en un albergue, acusada de asesinato?» Nadie creyó en ella. Susurré con las lágrimas corriendo por mi cara. Nadie creyó en mí. Exacto. Nadie. Ni el doctor Mendoza, ni la junta del hospital, ni tus vecinos. Estás sola, Lucía. Dame los papeles y tal vez, solo tal vez,
haga que retiren los cargos y te mande a vivir a otro país con una pensión modesta. Es tu última oportunidad. Miré a Julián. Vi el vacío en sus ojos, la ambición que lo consumía. Y entonces recordé la escena del «demuéstralo» en el hospital. Recordé que yo no era la misma mujer que él echó a la calle bajo la lluvia. «No, Julián», dije, dando un paso hacia adelante. «Esta vez no me voy a tragar el orgullo. Esta vez voy a dejar que el mundo vea quién eres realmente». «¿Y cómo piensas hacerlo?», se rió él. «¿Con tus palabras? ¿Con tu diario? No tienes nada». «Tengo esto», dije sacando mi celular. No el viejo, sino uno nuevo que Elena me había prestado. Estaba en una llamada activa. «El doctor Müller y el doctor Mendoza están escuchando todo, Julián. Y también el inspector de la policía que Elena contactó esta mañana». Julián se puso pálido. Su seguridad se desmoronó en un segundo. «¡Maldita perra!», gritó, lanzándose hacia mí. Pero antes de que pudiera tocarme, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Varios agentes de policía entraron, seguidos por el doctor Mendoza. «Julián Sandoval, queda usted arrestado por el homicidio de Beatriz Sandoval y por la sospecha de asesinato de Carmen Méndez», dijo el inspector, poniéndole las esposas. Julián gritaba, maldecía, intentaba resistirse. Pero ya no tenía poder. Sus esmeraldas no podían comprar la verdad que acababa de salir de su propia boca. Me quedé ahí, en medio de la oficina, viendo cómo se lo llevaban. El doctor Mendoza se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Lucía, lo siento tanto. Fuimos ciegos, todos nosotros». «No fueron ciegos, doctor», le respondí secándome las lágrimas. «Simplemente eligieron creer en la apariencia antes que en la esencia. Tu puesto en el hospital te está esperando, Lucía, y la fundación va a financiar una investigación completa sobre lo que pasó con tu madre. No vamos a descansar hasta que tu nombre sea el más respetado de esta ciudad». «Gracias, doctor, pero ahora necesito estar sola». Salí de la mansión. Caminé por el jardín, viendo cómo las flores empezaban a marchitarse sin el cuidado de Beatriz. Me sentía vacía, pero al mismo tiempo sentía que finalmente podía respirar. La fase 4 de mi historia terminaba con una caída brutal, pero también con una confesión que lo cambió todo. Había perdido mi trabajo, mi hogar y mi fe en el amor, pero había recuperado la verdad sobre mi madre. La frase estribillo volvía con peso máximo, me dije mirando hacia el cielo gris. Nadie creyó en ella, pero ella siempre supo quién era. Me senté en la banqueta, fuera de la mansión. No tenía a dónde ir todavía, pero ya no tenía miedo. Sabía que el ciclo de caída había terminado. Ahora venía la reconstrucción. Pero mientras veía alejarse la patrulla con Julián, sentí una punzada de tristeza. No por él, sino por la niña que una vez creyó que el mundo era un lugar justo si uno simplemente trabajaba duro. «Toda etapa termina», susurré, «especialmente cuando tú decides que terminó». Y la etapa de ser la víctima de los Sandoval había terminado para siempre. Caminé hacia el cementerio. Quería visitar la tumba de mi madre. Quería decirle que finalmente sabía la verdad. Quería pedirle perdón por haber dudado de mis propias manos. Llegué a la tumba, una lápida sencilla en el área común del cementerio. Puse una flor de Jamaica, su favorita, sobre el mármol frío. «Ya lo saben, mamá», dije llorando bajito. «Ya todos saben que fuiste una guerrera, y que yo solo fui tu hija tratando de hacer lo correcto». Me quedé ahí hasta que oscureció. El viento soplaba entre los cipreses, trayendo ecos de una vida que ya no existía. Pero en el silencio, escuché una voz. No era la de mi madre, ni la de Elena. Era mi propia voz, la que había estado callada por tanto tiempo. «Lucía Méndez, jefa de enfermería. Lucía Méndez, la mujer que no se rindió». Me levanté, ajusté mi abrigo y empecé a caminar hacia la salida. La fase 5 estaba por comenzar. El giro final, el legado y la paz que tanto me había costado ganar. Porque aunque nadie creyó en mí al principio, ahora el mundo entero iba a tener que aprender mi nombre. Y no por las esmeraldas, sino por la fuerza de una verdad que nadie pudo enterrar. Caminé hacia la luz de la calle, dejando atrás las sombras de la mansión y del cementerio. El futuro era una hoja en blanco, y yo tenía la pluma en la mano. Y esta vez, iba a escribir una historia de la que mi madre se sentiría orgullosa. Una historia de justicia, de medicina
Y sobre todo, de una mujer que aprendió que la mayor riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en la paz de una conciencia limpia. Y así, paso a paso, Lucía Méndez empezó a caminar de regreso a la luz. Habían pasado 6 meses desde la detención de Julián Sandoval. La ciudad ya no hablaba de otra cosa. El juicio fue televisado, una tragedia de la vida real que capturó la atención de todo el país. Julián, con su traje de seda y su arrogancia de heredero, se desmoronó frente a las pruebas. El diario, las facturas del arsénico y, sobre todo, el testimonio de Elena, la secretaria que regresó de las sombras para cobrar su propia justicia. Yo, por mi parte, estaba de vuelta en el hospital, pero no como jefa de enfermería de la unidad coronaria. El doctor Müller y la junta de la fundación, impactados por mi historia y por mi capacidad de resiliencia, me habían nombrado directora de operaciones de una nueva red de clínicas comunitarias en los barrios más pobres de la ciudad. «Queremos que lleves tu ética y tu conocimiento a donde más se necesita, Lucía», me dijo el doctor Müller el día de mi nombramiento. «Queremos que seas la voz de los que, como tú, son invisibles». Acepté el cargo con una condición: que la primera clínica se construyera en mi antiguo barrio, en el mismo lugar donde mi madre lavaba ropa ajena para pagarme los estudios. Esa mañana, caminaba por los pasillos de la clínica Carmen Méndez. El olor a pintura fresca y desinfectante me llenaba de orgullo. No era el lujo de la suite VIP de los Sandoval, pero era un lugar de dignidad, de ciencia y de amor. «Doctora Lucía, hay alguien que quiere verla en la entrada», me dijo una de las enfermeras jóvenes, una chica que me recordaba a mí misma hace 10 años. Salí a la recepción. Ahí estaba Claudia Sandoval. Se veía demacrada, vestida con ropa sencilla, sin joyas, sin el aire de superioridad que una vez la definió. Había salido de la cárcel bajo fianza, esperando su propio juicio por complicidad y fraude. «Lucía», dijo ella, bajando la vista, «no vengo a pedirte nada, solo vengo a entregarte esto». Me extendió un sobre pequeño. Lo abrí. Dentro estaba el collar de esmeraldas, el original, el que ella misma había usado para destruirme. Julián me lo dio para que lo escondiera, pero ya no puedo tenerlo conmigo. Es como si cada piedra me quemara las manos. Mi madre, ella te dejó una parte de su herencia personal en su testamento secreto. No las empresas, sino sus joyas y su casa de campo. Ella sabía al final que tú eras la única que la quería de verdad. Miré el collar. Las esmeraldas brillaban con una intensidad fría, hermosa pero vacía. «No quiero el collar, Claudia», le dije, devolviéndole el sobre. «No quiero nada que venga de esa familia. Véndelo. Usa el dinero para pagar tus abogados o para donarlo a una causa que valga la pena. Mi riqueza no está en las piedras preciosas». «Lo sé», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Ahora lo sé. Perdóname, Lucía. Fui una estúpida». La perdón es un proceso, Claudia. Empieza por decir la verdad en el juicio. Esa es la única forma en que podrás volver a dormir tranquila. Claudia asintió y se fue, caminando con los hombros caídos, una sombra de lo que una vez fue. Regresé a mi oficina. Me senté frente a mi escritorio, viendo las fotos de la inauguración de la clínica. En una de ellas, aparecía yo junto al doctor Mendoza y a un grupo de ancianos del barrio que me miraban con un respeto que ninguna joya podría comprar. El problema nunca fue el lugar, me dije a mí misma sonriendo. Siempre era lo mismo, nadie creía en ella. Pero ahora, ella cree en sí misma. Esa frase estribillo que una vez fue un lamento de soledad, ahora era mi motor. Pero el destino tenía un giro final preparado para mí. Un giro que cerraría el ciclo de mi vida de una forma que nunca imaginé. Unos días después, recibí una carta de la prisión. Era de Julián. «Lucía, sé que me odias. Tienes motivos de sobra, pero antes de que me sentencien a cadena perpetua, necesito que sepas una última verdad. No lo hice solo por el dinero. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que si tú te dabas cuenta de lo brillante que eras, me dejarías. Eras demasiado para mí, Lucía. Demasiado honesta. Demasiado capaz. Demasiado pura. Intenté apagarte para que no me cegaras. Pero al final, tu luz fue lo que me destruyó. En la caja fuerte, debajo de los documentos del arsénico, hay una llave de un casillero en la estación de tren. Es para ti.
Es lo único que realmente me pertenece. No quería ir. No quería saber nada más de él. Pero la curiosidad de enfermera, esa que siempre busca la causa raíz de la enfermedad, me obligó a ir. Llegué a la estación de tren. Busqué el casillero 402, el mismo número de la suite de Beatriz. Abrí la puerta metálica. Dentro había una caja de madera vieja. La abrí con cuidado. No había dinero, ni confesiones. Había un cuaderno de notas médicas, el cuaderno de mi padre. Mi padre, al que yo nunca conocí, el hombre que supuestamente nos abandonó cuando yo era un bebé. Empecé a leer las páginas amarillentas. Mi padre era médico, un médico rural que trabajaba en las minas de la familia Sandoval hace 30 años. He descubierto niveles de arsénico peligrosos en el agua de la mina, decía una entrada de 1992. Los Sandoval lo saben y no hacen nada. Están envenenando a los trabajadores para ahorrar costos en filtros. Si denuncio, me matarán. Carmen está embarazada. Tengo que sacarlas de aquí. La última entrada era de un día antes de su desaparición. Me han citado en la oficina central. Carmen, si no vuelvo, huye. No confíes en nadie que lleve el apellido Sandoval. Cerré el cuaderno, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi padre no nos abandonó. Mi padre fue asesinado por los Sandoval porque intentó proteger a su gente. Y Carmen, mi madre, huyó al barrio y se cambió el apellido, ocultando nuestra verdadera identidad para protegerme. Julián lo sabía. Él encontró ese cuaderno años atrás y en lugar de reparar la injusticia, decidió seguir el legado de su familia. Me buscó, me enamoró y luego intentó destruirme para enterrar el último rastro de la verdad de mi padre. 3 generaciones. Susurré, con el cuaderno apretado contra mi pecho. 3 generaciones de mentiras. Pero el giro final no era la tragedia. El giro final era que yo, la hija del médico asesinado, ahora era la directora de las clínicas que atendían a los hijos de esos mismos mineros. El ciclo se había cerrado. No con sangre, sino con medicina. Salí de la estación de tren con la cabeza en alto. El sol de la tarde iluminaba la ciudad, y por primera vez en mi vida, sentí que no tenía sombras detrás de mí. La honestidad como fuerza, me dije, recordando al doctor Müller. Pero la verdad como legado. Regresé a la clínica. Reuní a mi equipo de enfermeras y médicos jóvenes. Escúchenme bien, les dije, con una voz que resonó en todo el edificio. En este lugar, nadie es invisible. No importa si vienen del barrio más pobre o de la mansión más rica. Aquí, vamos a creer en la gente. Vamos a escuchar sus dolores, no solo sus síntomas, porque la medicina sin fe en el ser humano es solo química. El equipo aplaudió. Vi en sus ojos el mismo fuego que yo tenía cuando empecé. Esa noche, fui al cementerio una última vez, pero no fui a la tumba de mi madre. Fui al área de las fosas comunes, donde los mineros olvidados descansaban. Puse una placa sencilla en una de las paredes de piedra. A la memoria del doctor Esteban Méndez. Tu hija terminó tu trabajo. Me quedé ahí, en silencio, viendo cómo las estrellas empezaban a salir. No sentía rabia hacia Julián, ni hacia Claudia, ni hacia Beatriz. Sentía una paz profunda, una catarsis que me había costado lágrimas de sangre, pero que finalmente era mía. Nunca subestimes a alguien por el lugar donde está, dije en voz alta, para que el viento se llevara mis palabras, porque ese lugar puede no haber sido una elección, sino una etapa, y toda etapa termina, especialmente cuando tú decides que terminó. Regresé a mi departamento. Era un lugar pequeño, lleno de libros y de luz. Me preparé un café de olla, como el que mi madre hacía, y me senté a escribir mi informe final para la fundación. La historia de Lucía Méndez, la enfermera que limpiaba pisos, había terminado. Ahora comenzaba la historia de la doctora Lucía Méndez, la mujer que cambió el sistema de salud de su ciudad. Mi legado no serían las esmeraldas, ni las empresas, ni los apellidos compuestos. Mi legado serían las miles de personas que ahora tenían una cama digna, un médico que las escuchaba y una enfermera que creía en ellas. Nadie creyó en ella, susurré, cerrando mi cuaderno. Pero ahora, el mundo entero sabe que ella tenía razón. El teléfono sonó. Era el doctor Müller. Lucía, felicidades. El modelo de tus clínicas ha sido seleccionado por la Organización Mundial de la Salud como ejemplo de medicina comunitaria. Quieren que vayas a Ginebra a presentarlo.
Iré, doctor, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejen llevar conmigo a Elena y a doña Rosa. Ellas fueron las que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Y en este viaje nadie se queda atrás. El doctor Müller se rió, con un tono de orgullo. Está bien, Lucía, como tú digas. Al fin y al cabo, tú eres la jefa. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La ciudad brillaba abajo, llena de historias de gente invisible que luchaba por un día más. Y yo estaba ahí para ellas. La fase 5 de mi historia terminaba con un giro que recontextualizó mi origen, un legado que sanaba las heridas del pasado y una frase final que el mundo nunca olvidaría. Toda etapa termina, repetí, viendo el amanecer, pero el amor por la verdad es eterno. Y así, con el sol naciendo sobre un mundo nuevo, Lucía Méndez cerró los ojos por un momento, disfrutando del silencio de una batalla ganada. Ya no había más secretos, no más esmeraldas falsas, no más veneno en el té. Solo quedaba la vida, pura y radiante, esperando ser vivida. Nadie creyó en mí, dije por última vez con una sonrisa que iluminó mi rostro. Y miren dónde estoy ahora. La historia estaba completa. El final era satisfactorio. El villano estaba castigado y la heroína había encontrado su lugar en el mundo. Pero más que eso, la justicia emocional se había cumplido. Lucía ya no necesitaba que nadie creyera en ella, porque ella se había convertido en la creencia de miles. Bajé a la calle, caminé hacia mi clínica y abrí las puertas. El primer paciente ya estaba esperando. Era un hombre mayor, con las manos agrietadas por el trabajo duro. «Buenos días, doctor», me dijo él con timidez. «Buenos días», le respondí tomándole la mano. «Cuénteme qué le duele. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo para escucharlo». Y en ese apretón de manos, en esa mirada de confianza, Lucía Méndez encontró la verdadera joya que siempre estuvo buscando. Una joya que no se guarda en cajas fuertes, sino en el corazón de los que sirven con amor. La historia de la enfermera invisible había terminado. La leyenda de la doctora del pueblo acababa de comenzar. Y el mundo, por fin, creía en ella. Fin.